vamos a analizar cómo crear elementos estructurales en 3 dimensiones. Primero vamos a verificar que estemos trabajando en el proyecto correcto. En este caso mi proyecto se llama antena. En caso de no tenerlo, voy a dar clic aquí, nuevo proyecto simple, pongo el nombre del proyecto que necesite, verifico la dirección donde quiero que se guarde ese proyecto, doy siguiente. En este caso no vamos a usar las bibliotecas, por lo que podemos dar en terminar. Aquí vamos a poder ver la biblioteca de apariencias y de materiales por defecto que va a estar utilizando Inventor. Por ejemplo, en apariencia vamos a darle doble clic en librería de apariencia y en materiales también la librería de Autodesk. ¿Por qué? Porque son más completas. Una vez hecho esto, damos clic en hecho. Me pregunta si quiero guardar los cambios, pongo que sí, se han guardado. Para crear un nuevo archivo puedo darle clic aquí en nuevo y seleccionar uno de estos tipos de archivos, ya sea en medidas inglesas, en medidas métricas. Puedo seleccionar cualquiera, este estándar, en inglés este estándar, ¿sí? En pulgadas. Otra manera es ir a esta ruedita de aquí para configurarle, y por ejemplo en este caso vamos a usar en milímetros y el estándar de dibujo que vamos a usar es el ISO. Ok, entonces le damos ok y me pregunta si es que quiero establecer como predeterminado. Le decimos que sí, que lo sobrescriba y listo. Entonces estoy trabajando en el proyecto antena en este caso y voy a crear un proyecto de una parte nueva. Para empezar, entonces doy clic en parte, vamos a crear un nuevo sketch o boceto y seleccionamos cualquier plano. En este caso voy a seleccionar el plano XY. Entonces aquí, como vemos, tenemos algunas herramientas. Cambio la barra de tareas y podemos con estas herramientas crear dibujos con líneas. En este caso vamos a crear una mesa, ¿sí? Algo muy sencillo. Para esto vamos a crear simplemente usando líneas. Entonces una línea para arriba, ¿sí? Una línea para la derecha y otra línea para abajo. Una vez aplastado escape podemos ver varias cosas. Primero, esta línea que está en verde, cuando le quito el mouse se hace negra. ¿Por qué? Porque es una línea que está totalmente definida. ¿A qué se refiere totalmente definida? Que está partiendo desde el origen y que está definida en posición vertical. Simplemente lo único que le falta es darle una definición de altura. Puede ser 600 milímetros. Ojo que estamos trabajando en milímetros. Entonces 600 milímetros y se acomoda a la altura definida, ¿sí? Entonces, como podemos ver, al haber definido esto, se definió la posición de esta otra línea y por eso ahora ya está en negro, pero aún así le hace falta una definición de ancho, ¿sí? Entonces vamos a decirle que mide 1 metro, o sea 1000 milímetros. Listo. Entonces le damos clic aquí y ya tenemos esta definición de acá. Podemos ver, si aplasto escape, se quitó el activado de poner medidas, pero vemos que no puedo mover este punto porque está totalmente definido. En cambio este de la línea morada, miren, lo puedo mover, lo puedo alargar, lo puedo achicar a lo que yo crea conveniente. Entonces le voy a poner más o menos por aquí, ¿sí? Para que se vea bien. Voy a decirle que esa línea es una línea vertical, ¿sí? Entonces selecciono línea vertical aquí y selecciono esta de acá. Como ven, sale una línea punteada diciéndome qué dirección va a tomar, vertical. Una vez dado clic, se hizo una línea vertical. Doy escape para desactivar esa opción, pero yo necesito que esta línea sea del mismo alto que mi línea inicial de 600. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo darle clic aquí y escribir 600, ¿no es cierto?
y va a tener ese alto de 600 igual que la primera línea. O simplemente puedo darle clic sobre esta otra línea y pueden ver que el mouse cambió, ahora es como una mano y tiene unas letras que dice FX. ¿Qué quiere decir eso? Que si doy clic ahí va a escribir una función de tamaño. Dar clic ahí, miren que aquí se escribió medida de 0, que es el nombre de esta medida primera. Entonces doy enter y miren que se puso automáticamente 600 de alto, pero con un FX antepuesto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con escape. Quiere decir que si yo cambio la medida, pongo por ejemplo aquí 500, automáticamente se cambia la otra medida a 500. ¿Sí? Si le regreso a 600, la primera, vuelve la otra a ser 600. Y es más, si ya le doy clic a esta, también puedo volverle a poner la medida que yo quisiera, pero pierdo esa función. Lo mismo vamos a hacer con esta medida superior. Selecciono y vamos a decirle que es esta. También puedo incluir funciones matemáticas, por ejemplo, dividido para 6 y por 10. Es el mismo 1000, pero ahora está en función de esta primera medida. ¿Qué quiere decir? Que si es que igual cambio esta medida, ahora las dos medidas, la que era de 1000 y la que era de 800, va a cambiar. La que era de 600 van a cambiar y se van a autoajustar. Si pongo 500, se autoajusta de igual manera. ¿Qué me permite esto? Me permite, si es que tuviera medidas dependientes, que automáticamente se actualizan. Voy a dejarle aquí con mis 600 iniciales y vamos a terminar el sketch. Como vemos, la barra de herramientas cambió. Tengo mi sketch, que es mis patas iniciales de la mesa, y ahora necesito hacer otras patas, otro juego de patas para tener la mesa. Puedo desplazar esta ventana que dice origen, en donde tengo mis planos iniciales, como pueden ver. Entonces aquí en plano puedo crear un offset del plano y selecciono el plano paralelo al original. Con esta le puedo mover, ¿sí? Puedo aquí poner la distancia, puedo poner, no sé, 400 milímetros. Miren que se actualiza automáticamente. No puedo poner esta medida de 0, ¿sí? Para 6×4, por ejemplo. Igual me da 400 milímetros. ¿Qué estoy logrando? Que también al cambiar esta medida de 600, la profundidad también del escritorio vaya a variar. Listo. Entonces tengo este plano aquí y puedo crear un nuevo boceto sobre este plano. Voy a girarle para que se visualice lo que voy a hacer. Y vamos a proyectar geometría. ¿Qué quiere decir eso? Como ven en la animación, proyecta una geometría sobre otro plano. Proyecto geometría. En este caso voy a seleccionar las líneas originales y voy a ver que aquí se han dibujado en amarillo. Termino mi plano. Como ya no necesito este plano de aquí, lo puedo dar clic derecho y lo puedo ocultar, ¿sí? Puedo quitar la visibilidad. Simplemente me quedan las líneas. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? Me falta unir estos dos arcos con líneas para tener la estructura superior de la mesa. Entonces puedo ir acá y puedo, por ejemplo, seleccionar este, crear plano con 3 puntos, por ejemplo. También podría haber creado otro paralelo al piso, pero esta es otra manera. También puedo crear un plano alrededor de un punto, diferentes maneras. Vamos a seleccionar este de 3 puntos porque me parece el más práctico. Entonces selecciono un punto, selecciono 2 puntos, selecciono 3 puntos. Como ven, se ha creado un plano allí. Simplemente igual puedo iniciar un sketch
¿sí? Y primer paso es que tengo que proyectar los puntos, las esquinas, para decirle de este punto van a salir las líneas. Entonces voy a proyectar este punto, voy a proyectar este punto, voy a proyectar este punto, voy a proyectar este punto. Entonces, como vemos, se han puesto estas esquinas amarillas, ¿sí? Al tocarlas se hacen azules, ¿sí? ¿Qué me están señalando? Me están señalando la presencia de puntos, ¿sí? De las esquinas. Entonces, una vez que ya tengo esos puntos, ahora sí puedo unirla de aquí hasta acá, y por ejemplo de aquí hasta acá, y terminar. Si quisiera darle más rigidez al escritorio, por ejemplo, podría darle un refuerzo aquí en esta diagonal para que tenga un poquito más de rigidez, pues, ¿sí? Entonces puedo crear otro plano en esta parte y hacerle el dibujo de rigidez, o puedo también, otra manera es trabajar con Sketch 3D o boceto 3 dimensiones. Esto solamente me sirve una vez que ya tenga mis bocetos en 2 dimensiones correctamente hechos. Selecciono línea desde aquí hasta acá. Ok, terminado, boceto 3 dimensiones. Entonces, como pueden ver, tengo algunas líneas aquí. Entonces aquí ahora sí vamos a ir a simular con Inventor Nastran. Damos clic en Nastran. Una vez cargado, podemos venir aquí y podemos utilizar dos formas. Podemos ir en la barra superior de izquierda a derecha, o podemos ir en este árbol de trabajo de arriba hacia abajo, ¿sí? O alternando, no importa, es lo mismo. Entonces aquí puedo ir aquí primero a este análisis y puedo editar el análisis que tengo, ¿sí? Entonces vemos que me sale esta pestañita de análisis. O puedo aquí también ir a este que dice editar y vamos a ver la misma pestañita de análisis. Selecciono tipo de análisis, puedo poner aquí mi nombre, ¿sí? Vean que aquí se llama análisis 1, le puedo cambiar mi primer análisis. Seleccionar las unidades, por ejemplo sistema internacional, metros, kilogramos, segundos. Puedo seleccionar que los resultados también me saquen las fuerzas. Ok, le llamo mi primer análisis, es un tipo de análisis lineal. ¿Qué otro tipo de análisis puedo hacer? Puedo hacer todos estos tipos de análisis en Nastran. Siguiente paso, podemos ir aquí al modelo y como ven desde arriba hacia abajo empezamos con materiales, luego idealización. Igualmente aquí vamos con materiales, luego idealización. Vamos a ir en materiales. Aquí podemos poner el nombre de nuestro material y sus propiedades. Podemos utilizar la biblioteca, en este caso la biblioteca de Autodesk, y podemos utilizar el acero, por ejemplo el ACTM A36. Miren que aquí ya se llenó todas las ventanas con las propiedades del ACTM A36. Ok, aquí ya tenemos al ACTM A36 en la lista de materiales. Vamos a idealizaciones, seleccionamos elementos lineales. Aquí esto es una barra, esto es una viga y esto es una tubería. Vamos a utilizar viga en este caso. Material, seleccionamos el material que deseamos, en este caso A36. Si queremos cambiar el color, podemos hacerlo. Podemos ponerle anaranjado, por ejemplo. Vamos a ver después en dónde se refleja ese color. Aquí en Input Type podemos ingresar las propiedades. Podemos ingresar la propiedad de la sección, en metros cuadrados, momentos de inercia, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo miembro estructural o podemos hacerle una sección cruzada. Entonces aquí en sección cruzada, vamos a poder seleccionar el tipo de sección que deseamos. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de sección, ¿sí?, a elegir.
Entonces en este caso simplemente vamos a usar una caja, vamos a ponerle las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice dims1 es el ancho, ¿sí? Vamos a poner que tenga unos 3 centímetros, entonces aquí podemos ponerle 3 centímetros, no hay inconveniente, o podemos ponerle en metros, ¿sí? La dimensión 2 va a tener, es el alto, vamos a poner que tenga 1.5 centímetros. Dimensión 3, que es el espesor 1, y dimensión 4 es el espesor 2. Vamos a decir que son iguales, pues vamos a poner el mismo espesor, le vamos a poner 2 milímetros y acá también 2 milímetros. Ponemos dibujar y miren que tomó estas medidas y me calculó todo en metros y me ha dibujado todo correspondientemente, ¿sí? Una vez que esté de acuerdo, doy clic en OK, ¿sí? Y una vez que regrese acá, voy a ver que todo ya se encuentra transformado a metros. Listo, entonces tengo esta sección y aquí tengo que elegir a qué quiero asociar esa geometría. En este ejemplo voy a asociarle a todo lo que son las patas y esta diagonal. Entonces selecciono esta, esta y esta. Estas herramientas son para otras situaciones que no vienen al caso, pero brevemente, conectores son para hacer rodamientos, para establecer dónde están cables, resortes, cuerpos rígidos y pernos, ¿sí? Esta herramienta es para trabajar con superficies, de sólidos a superficies, como pueden ver en la imagen. Esto es para miembros estructurales, que es una función que tiene Inventor. Entonces todas esas partes por el momento no las vamos a utilizar. Restricciones o constraints, estas sí, siempre tenemos que restringir las cosas. Entonces tenemos que siempre poner un punto de referencia totalmente fijo. En este caso vamos a ponerle la base de el punto base de esta mesa, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el lente para previsualizarle. Si queremos le podemos cambiar el color, podemos ponerle rojo, podemos agrandarle para verlo bien, ¿sí? Y OK. Entonces puedo dar OK aquí, o puedo dar aquí en nuevo para poder seguir poniendo otras restricciones. Entonces vamos a ponerle OK, nuevo. Entonces me dice restricción 1 ha sido añadida al modelo. Ahora podemos añadir otras restricciones. Vamos a tener restricción aquí, vamos a tener otra restricción acá y otra restricción acá. Esas restricciones las vamos a poner con un color verde. Como vemos, han cambiado de color y no van a ser totalmente fijas, simplemente no se pueden desplazar en el eje Y, ¿sí? O sea, siempre van a estar asentados en el piso. Vamos a crear uno nuevo, por ejemplo, y vamos a decir que este punto también va a estar limitado también su desplazamiento en X, ¿sí? Vamos a suponer que está en una esquina y que esto no se va a mover en X, estas dos patas, pero sí en Z y estas sí se van a desplazar libremente alrededor del piso. ¿Ok? Estas restricciones de simetría, si es que estuviera haciendo solo la mitad de la mesa y dijera que son simétricas, podría utilizarlo para aliviar espacio en mi simulación. En este momento no es necesario. Damos clic en OK porque no vamos a utilizar más restricciones. Ya que no hemos puesto, nos faltó otra idealización, vamos a crear una nueva idealización de otra sección cruzada, una L para la parte superior, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 2 centímetros, 1.5 milímetros, 1.5 milímetros. Dibujar, ok. Entonces vamos a dejar este color
Vamos a asociarle con esta, con esta, con esta y con esta. ¿Ok? Ahora sí vamos a poner las cargas. Primero la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad del eje Y es en este sentido vertical, estamos bien, pero la gravedad es sentido negativo, así que es menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ok, como vamos a seguir trabajando, le damos clic en este botón de aquí. Como vemos aquí nos cambia, ¿cierto? Podemos ponerle nombres, podemos ponerle carga del tablero. Vamos a decir que este es un tipo de fuerza, o puede ser un tipo de momento, de carga distribuida, de presión, ¿sí? Muchas cosas. En este caso vamos a decir que es una fuerza y vamos a decir que se previsualice y que se va a ver con un color morado. Entonces estas cargas, ¿dónde van a estar aplicándose? Van a estar aplicándose en la parte superior del tablero. ¿Y qué dirección van a tener? Van a tener primero una dirección en Y, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estamos poniendo cosas sobre la mesa que sean unos 20 kilos, ¿no es cierto? Entonces 20 kilos, pero esto está en newtons, así que tenemos que multiplicar por menos, porque está para abajo, 9.81 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces hemos previsualizado y miren cómo nos dice que esta carga está ahí, pero estamos viendo que solo es sobre la esquina y esa no es una correcta visualización, así que podemos mover esta previsualización de la densidad y ahora sí vemos que en realidad se está aplicando sobre todas las barras. Entonces le vamos a dar clic en OK por el momento y vamos a ir a el mallado. Entonces, como podemos ver, tenemos barras y nos toca el mallado que nos dice que necesitamos generar mallado. Entonces podemos ir a propiedades de mallado, ponemos aquí lineal para que se nos haga más rápida la simulación y generar mallado. Le dejamos procesar y como vemos tenemos elementos naranjas, que es del BIM 1, ¿no es cierto? Todos los naranjas y todos los verdes, que son los ángulos del tablero superior. Como todo está seleccionado bien, damos clic en OK y finalmente vamos a darle clic en correr la simulación, ¿sí? Entonces damos clic en correr. Obviamente no hemos guardado esto, así que lo vamos a guardar, ¿sí? En este caso estoy reemplazando un archivo y dejamos que nos simule. Esperamos que nos haya simulado y nos acaba de dar un error que nos dice que existe una singularidad detectada. ¿Okay? Eso significa que no está bien limitada nuestra simulación. Entonces, ¿por qué nos da ese problema? Porque, si recuerdan, aquí pusimos estos ángulos, pero el material lo dejamos en genérico, no lo cambiamos, no establecimos un material. Entonces la simulación no sabe qué material usar para esta situación, por lo tanto nos dice aquí no puedo establecer una simulación. Simplemente seleccionamos acero ACTM36 y damos clic a correr la simulación. Como vemos, ahora sí nos da una simulación completada sin errores y nos presenta los resultados que tenemos. Entonces podemos ver volúmenes en pascales o mejor aún en megapascales. Para tener números más pequeños podemos ver el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, el esfuerzo equivalente, todos los tipos de esfuerzos. Podemos ver los desplazamientos
¿sí? Desplazamiento total en metros o en centímetros o en milímetros, ¿sí? Por ejemplo, en milímetros vemos que estas patas de acá tienen un desplazamiento máximo de casi 10 milímetros, casi 1 centímetro se han desplazado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que les limite el movimiento. Y miren esta flexión que se produce a lo largo de los ángulos. ¿Qué más podemos ver? Podemos descomponer esto en movimiento a lo largo del eje X, por ejemplo. Nos podría interesar y vemos que solo a lo largo del eje X se ha producido de esos 9.9, 9.5 están en el eje X, ¿sí? En el eje Y obviamente no debería haber nada en la parte inferior, sino todo está aquí en la parte superior que se ha aplastado. Miren, lo que está en rojo según la escala es 0 en este caso, y aquí la parte superior se ha aplastado 4.8 milímetros hacia abajo en la parte del centro del tablero con esa carga. Y en lo largo de Z igualmente se desplazó menos 0,16 milímetros para este lado y 4.39 milímetros para el otro extremo en el eje Z, ¿sí? Entonces podemos ver, tenemos aquí una escala que nos ayuda a identificar los movimientos a lo largo de la estructura. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la rotación, ¿sí? Rotación total alrededor del eje X, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Parte de la rotación, hemos visto el esfuerzo, las fuerzas de reacción. Entonces, como podemos ver aquí en las bases están unas fuerzas de reacción que están reaccionando a todo el peso de la estructura y de las fuerzas que están aplicadas, ¿no es cierto? Entonces la fuerza máxima, como vemos, es 234.8 newtons hacia arriba, ¿sí? En esta pata de aquí. Si queremos ver cualquier otra, simplemente podemos ponerle aquí en probeta y darle clic, por ejemplo, aquí, y vemos que aquí la fuerza es 188.49 casi. Acá también podemos ver 187.14. en esta de acá, la parte de más abajo, 226.25 newtons, ¿sí? Entonces podemos ver cómo se nos está descomponiendo las fuerzas, podemos ver el momento de reacción, podemos ver diagramas de vigas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las fuerzas de los diagramas, cómo están descomponiéndose en el eje X, por ejemplo, en el eje Z. Por ejemplo, podemos sacar el diagrama de fuerzas a lo largo de este, podemos sacarle a lo largo del eje Z también diagrama de fuerzas, como pueden ver, diagrama de fuerzas a lo largo del eje Z en el plano 1, en el plano 2, diagrama de momentos también en el eje Z, ¿sí? Diagrama de momentos a lo largo del eje Z, como pueden ver. Entonces podemos analizar un montón de cosas y en otros podemos ver el factor de seguridad. Pero aquí no nos está dando una escala aceptable. ¿Por qué? Porque el factor de seguridad se está viendo hasta 225, que es mucho más de lo que necesito yo saber. Entonces, por ejemplo, puedo ir a editar, clic derecho acá a editar, y en el factor de seguridad puedo especificar máximo y mínimo, y puedo decir que mínimo puede ser no sé, 0.5 y máximo puede ser 5, ¿sí? O mínimo 0. Puedo dar OK y vamos a ver cómo se nos actualiza este gráfico, ¿sí? Ahora el máximo es 5, mínimo es 0. Entonces podemos ver que las verticales están muy bien en el factor de seguridad, pero estos ángulos horizontales tal vez
estén cumpliendo al límite, ya que tienen un factor de seguridad de aproximadamente 1.6. En realidad podemos verlo con la probeta, ¿cierto? El factor de seguridad de 2.1 en realidad por aquí, y de 2.09 por acá. Entonces, como podemos ver, nuestro diseño, al tener un factor tan alto de 2, está cumpliendo todavía con nuestras especificaciones. Sí, tal vez tiene muchos desplazamientos que podríamos hacer algo para limitarlos, tal vez poniendo unas diagonales para evitar el movimiento y alguna cosa por el estilo. También podemos aquí darle clic aquí y ver una animación del movimiento, en este caso de esta estructura. ¿Sí? Miren cómo se está deformando. Igualmente le podemos dar clic aquí en editar, y esta animación, ¿no es cierto? También la podemos guardar. Aquí podemos decir crear un archivo AVI, podemos crear un video de esa animación. Una vez realizado esto, podemos verificar todo esto, hacer los cambios necesarios e iterar las veces que sean necesarias para obtener una simulación correcta. Esto sería todo por este tutorial.